Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien hoy porque tengo una historia que les va a volar la cabeza. En serio, se van a quedar con la boca abierta, tal como le pasó a nuestra protagonista, Demet. Imaginen, estaba viviendo su día a día con sus planes, sus ilusiones, y de repente ¡pum! Las palabras de Can le cambiaron el panorama por completo. Hoy vamos a desentrañar este misterio, a meternos de lleno en esa conversación que dejó a Demet en shock. Y si todavía no están suscritos, ¿qué esperan? Este es el lugar donde las historias impactantes cobran vida, así que denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Así que, ¿qué fue lo que dijo Can para dejar a Demet así? Bueno, para entender el contexto, tenemos que retroceder un poquito. Demet y Can, para quienes no los conozcan, son pareja desde hace, un buen tiempo. Han pasado por muchas cosas juntos, han construido una relación sólida, al menos eso es lo que todos creíamos. Vivían en un departamento encantador con vistas preciosas, y parecían la pareja perfecta. Compartían cenas, risas, viajes, la vida idílica que muchos soñamos. Pero como saben, a veces las apariencias engañan, ¿verdad? Todo empezó una tarde como cualquier otra. Demet llegó a casa del trabajo un poco cansada pero con esa energía que da saber que tu hogar te espera. Can estaba esperándola, como siempre. Prepararon la cena juntos, hablaron de sus días, de las pequeñas cosas que hacen la vida cotidiana. Todo normal, todo tranquilo. Se sentaron a comer y la conversación fluía con esa familiaridad que da la costumbre. Y fue entonces en medio de esa normalidad aparente cuando Can, con una calma que heló la sangre, soltó la bomba. Empezó diciendo algo así como, Demet, tenemos que hablar de algo importante. Algo que he estado pensando mucho últimamente. Demet, sin darle mayor importancia, respondió con una sonrisa, claro, amor, dime, ¿qué pasa? Y ahí fue en ese instante donde el mundo de Demet se tambaleó. Can la miró fijamente con una seriedad que no le había visto antes, y le dijo, he decidido, que me voy a mudar. Me voy a comprar una casa en la montaña y me voy a ir a vivir solo. Imaginen la escena. Demet dejó caer el tenedor. Se quedó paralizada. Solo. ¿Cómo que solo? ¿Y ella qué? ¿Qué significaba eso? Las palabras resonaban en su cabeza, pero no terminaban de hacer clic. Era una broma. Una locura pasajera. Pero la expresión de Can no dejaba lugar a dudas. No era una broma. Era una decisión firme, una declaración de intenciones que dejaba a Demet sin aliento. El silencio se apoderó de la habitación, un silencio denso, cargado de preguntas no formuladas y de una confusión que empezaba a tornarse en angustia. Demet intentó procesarlo. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una explicación lógica, una forma de entender algo tan inesperado. Se levantó de la silla, caminó hacia la ventana y miró la ciudad iluminada, como buscando respuestas en las luces. ¿Cómo que te vas a mudar?, logró articular finalmente con la voz temblorosa. ¿Y yo qué pasa con nosotros, Can? La respuesta de Can fue aún más devastadora. La miró con una mezcla de tristeza y determinación. Demet, te quiero. Eres una persona increíble. Pero siento que necesito este espacio. Necesito estar solo, reconectar conmigo mismo. No es nada personal contra ti, de verdad. Simplemente mi camino ahora va por otro lado. Uf. Todavía me da escalofríos pensar en esa conversación. Es un escenario que muchos podríamos imaginar, pero vivirlo, eso debe ser otra cosa. Demet se sentía como si la hubieran golpeado en el estómago. Toda la seguridad, toda la certeza que tenía sobre su relación, se desmoronaba en un instante. ¿Un camino diferente? ¿Estar solo? ¿Sin ella? Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Cuánto tiempo llevaba pensando en esto? ¿Por qué no se lo había dicho antes? ¿Se había dado cuenta de que su relación estaba fallando? Y lo más doloroso, realmente no era personal. Porque aunque Can lo dijera con la mejor intención, para Demet, esto era lo más personal del mundo. Era su vida, su futuro compartido, lo que se estaba haciendo añicos. Empezó a pensar en todas las veces que habían hablado de futuro, de formar una familia, de envejecer juntos. Todo eso había sido una ilusión. Una mentira.
La desconfianza se instaló en su corazón como un veneno lento. Cada gesto amable de Khan, cada palabra de afecto que él le había dicho, ahora se sentían teñidos de duda. ¿Cuánto tiempo llevaba fingiendo? Khan, al ver el shock en el rostro de Demet, intentó explicarlo mejor. Le habló de una necesidad interna de soledad, de un llamado a la introspección, de un deseo de independencia que, según él, no estaba reñido con el amor que le tenía. Pero sus palabras, por más razonables que pudieran sonar en abstracto, chocaban frontalmente con la realidad emocional de Demet. Ella no buscaba un compañero que quisiera espacio o introspección de esa magnitud. Ella buscaba un futuro juntos, un presente compartido. La noche avanzó con una tensa calma. Hablaron mucho, pero las palabras parecían no ser suficientes para cerrar la brecha que se había abierto entre ellos. Demet sentía una mezcla de rabia, tristeza y una profunda sensación de vacío. ¿Cómo podía alguien que juraba amor querer de repente una vida completamente separada? Y aquí es donde la cosa se pone aún más intrigante. Porque si bien la reacción de Demet fue de shock y dolor, también hay una parte de ella, una voz interna, que empieza a cuestionarse. ¿Estaba ella tan ciega? ¿Había ignorado señales? O quizás, la decisión de Khan era realmente tan repentina como parecía. Podemos imaginar a Demet días después intentando asimilar la noticia. El departamento ahora se sentía diferente, más grande, más solitario. Cada rincón le recordaba a Khan, a los momentos compartidos, a los planes que ahora parecían desvanecerse en el aire. Se preguntaba si debería luchar por la relación, si debería intentar entender aún más esa necesidad de espacio de Khan. O si, por el contrario, esto era una señal clara de que la relación había llegado a su fin, a pesar de que Khan insistiera en que él la quería. Es un dilema complicado, ¿verdad? Porque, por un lado, la empatía nos lleva a entender que cada persona tiene sus propias necesidades, sus propios caminos. Khan podría estar experimentando una crisis existencial, una necesidad de redescubrimiento personal que en su mente no implicaba un rechazo hacia Demet. Pero por otro lado, ¿qué hay del compromiso en una relación? ¿Qué hay de la construcción de un futuro juntos? ¿No es la base de una pareja el querer compartir ese camino, no el querer separarlo? Demet se enfrentaba a una encrucijada. Tenía que decidir si podía aceptar esta nueva realidad, si podía vivir en una relación donde su pareja necesitaba tanto espacio que prefería comprar una casa en la montaña. O si, por el contrario, debía priorizar su propia necesidad de un futuro compartido y un amor que se construya juntos, día a día, sin necesidad de retirarse a la soledad. La verdad es que la frase de Khan, me voy a comprar una casa en la montaña y me voy a ir a vivir solo, es una bomba de relojería en cualquier relación. Puede significar muchas cosas. Quizás Khan realmente se sentía asfixiado y necesitaba un respiro para poder volver con más fuerza. O quizás, y esta es la opción que más duele, era una forma sutil de decir adiós, una manera de irse sin el drama de una ruptura tradicional. Lo que está claro es que Demet, ante esa declaración, no tuvo más remedio que quedarse en shock. Fue un golpe directo a sus expectativas, a sus sueños, a la imagen que tenía de su vida. Y ahora su reto es sanar, procesar esta información y tomar decisiones que, por difíciles que sean, la lleven hacia un futuro en el que se sienta plena y amada de verdad. La conversación, que comenzó con la aparente normalidad de una cena en pareja, se transformó en un campo de minas emocional. Demet, tras el impacto inicial, intentaba aferrarse a los últimos vestigios de lógica. Pero Khan insistió con la esperanza de encontrar algún resquicio de entendimiento. ¿Por qué ahora? Hemos hablado de formar una familia, de comprar una casa juntos, de envejecer, todo eso ha cambiado de la noche a la mañana. Khan, con la mirada fija en su plato, luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Demet no ha cambiado de la noche a la mañana. Ha sido un proceso interno, una inquietud que ha ido creciendo. Siento que necesito este tiempo para entenderme a mí mismo, para reencontrarme. No se trata de que ya no te quiera, sino de que necesito un espacio físico y mental que ahora mismo no encuentro aquí. Esta explicación, aunque intentaba ser reconfortante, solo profundizaba el abismo. Para Demet este espacio se traducía en distancia, en ausencia, en una habitación vacía donde antes había compartido risas y confidencias. La casa en la montaña, que para Khan representaba un refugio de introspección, para ella se vislumbraba como una fortaleza inexpugnable que la dejaba fuera. La intensidad del momento se vio amplificada por la historia de su relación.
No eran una pareja recién formada, habían construido un vínculo a lo largo de los años. Habían superado obstáculos, celebrado éxitos, apoyado en fracasos. Esta solidez aparente hacía que la decisión de Can pareciera aún más abrupta y desconcertante. ¿Cómo podía alguien que había sido su roca, su compañero incondicional, de repente desear la soledad de esa magnitud? Las preguntas se reproducían en la mente de Demet como un eco constante, fue ella la que no se dio cuenta. Estaba tan absorta en la felicidad aparente que ignoró las grietas que se formaban bajo la superficie. ¿Hubo algún momento, alguna señal que pasó desapercibida? La duda comenzó a roer su propia percepción, haciéndola cuestionar su juicio y su capacidad para leer las verdaderas intenciones de su pareja. Can, percibiendo la tormenta que se desataba en el interior de Demet, intentó suavizar el golpe, aunque sus palabras carecían de la contundencia que la situación demandaba. Quiero que sepas que esto no es un rechazo a ti, Demet. Te valoro enormemente. Eres una persona maravillosa y nuestra historia juntos ha sido muy importante para mí. Pero necesito este renacer personal. Es algo que debo hacer por mí. La palabra renacer resonó en Demet como una sentencia. Significaba que para él, la vida que compartían ya no era suficiente, que necesitaba un renacer lejos de ella. La contradicción entre su amor declarado y su deseo de aislamiento era un rompecabezas que no lograba resolver. Si se querían, no se buscaban en la cercanía, en la construcción de un futuro compartido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Demet. El departamento se convirtió en un museo de recuerdos, cada objeto, cada rincón, le recordaba la vida que habían construido juntos y que ahora se desmoronaba. El silencio era un compañero constante, a menudo interrumpido por sollozos ahogados o por el ruido de su propia mente dándole vueltas a la misma pregunta, ¿y ahora qué? Consideró la posibilidad de implorar, de suplicarle que reconsiderara su decisión, de ofrecerse a adaptarse, a darle ese espacio sin que implicara una separación. Pero la seriedad en la mirada de Can, la firmeza en su voz al comunicar su decisión, la disuadían. Parecía que su mente ya estaba hecha, que la casa en la montaña era un destino elegido, no una propuesta a debatir. Sin embargo, una parte de Demet se negaba a aceptar la derrota. Era posible que Can estuviera experimentando una crisis personal profunda, y que ella, en lugar de intentar comprender, estuviera reaccionando desde el miedo y la posesividad. ¿Debería ella también intentar ser más empática con sus supuestas necesidades? La línea entre el amor propio y la resignación se volvía cada vez más difusa. El dilema la consumía. Por un lado, el instinto de supervivencia la impulsaba a protegerse del dolor, a reconocer que una relación donde uno de los miembros desea una independencia tan radical podría no tener futuro. Por otro lado, el amor y los años compartidos le susurraban que quizás, con paciencia y comprensión, podrían encontrar una manera de navegar esta crisis. La decisión de Can de mudarse a la montaña para vivir solo era un mensaje potente. Podía ser una manifestación de un crecimiento personal que requería espacio, una etapa de autodescubrimiento. O, la versión más cruda y dolorosa, podía ser una manera elegante de decir adiós, de distanciarse gradualmente sin la confrontación directa de una ruptura. Para Demet, el shock inicial era solo el principio de un largo y doloroso proceso de asimilación. Su desafío era encontrar la fuerza para procesar esta noticia devastadora, para sanar las heridas abiertas y para tomar decisiones que la llevaran hacia un futuro donde se sintiera verdaderamente segura, amada y valorada. ¿Y ustedes, mis queridos amigos, qué harían en la situación de Demet? ¿Intentarían entender a Can y darle ese espacio, esperando que regrese fortalecido? ¿O verían esto como una señal inequívoca de que la relación ya no tenía futuro, una despedida disfrazada? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y, si se atreven, sus propias experiencias. Compartan sus pensamientos en los comentarios, porque estoy segura de que sus perspectivas enriquecerán enormemente esta conversación. ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde una conversación inesperada lo cambió todo? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué aprendieron? Sus historias son valiosas. Así que, resumiendo, la sorpresa de Demet ante las palabras de Can, su decisión de mudarse a una casa en la montaña para vivir solo, ha sido un verdadero terremoto en su relación. Lo que parecía una pareja sólida se enfrenta ahora a una crisis profunda, donde la comunicación, la comprensión y las decisiones futuras serán clave.
La imagen idílica se ha hecho añicos, dando paso a un paisaje incierto donde el amor se enfrenta a la necesidad de espacio y la búsqueda individual. Muchísimas gracias por acompañarme en esta historia tan impactante. Espero que les haya hecho reflexionar, que hayan sentido la angustia de Demet y que se hayan quedado con la intriga sobre lo que sucederá a continuación. Si el vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta, compartan esta historia con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda sacarle algo de provecho o simplemente disfrutar de un buen drama humano. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido que los dejará sin aliento, historias que nos hacen pensar y sentir. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos amigos. Hasta entonces.